Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el poder manipulador de las sectas y para tratar este tema tenemos hoy con nosotros a Juancho Domínguez, que es presidente de la Asociación Vasca contra las Sectas, La Arganza. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. En nuestro entorno existen más sectas de las que creemos y detrás de ellas cientos de historias de víctimas que han perdido su dinero, su salud mental y en algunos casos incluso a la familia. Todo ello a consecuencia de la manipulación psicológica a la que se ven sometidos en estos grupos. Recientemente se alertó en el seno del Parlamento Vasco sobre la proliferación de grupos de manipulación psicológica en el ámbito de la salud mental. Para hablar hoy sobre el poder manipulador de las sectas, tenemos con nosotros, como decíamos, a Juancho Domínguez, que es presidente de La Arganza. Juancho, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, explícanos un poco, lo primero, cómo surge La Arganza, cómo surge esta necesidad de crear este tipo de asociación. Pues mira, la asociación La Arganza más o menos se constituyó hacia los años 90, aunque anteriormente ya en los años 87 pues ya existían otro tipo de grupos, igual locales en el ámbito fundamentalmente de Vizcaya, de personas víctimas en aquel momento de la Iglesia de Cienciología, ¿no? Y luego posteriormente, en los años 94, yo estuve, entre el año 94 y 98, estuve de parlamentario en Vitoria, en el Parlamento Vasco, y se constituyó en aquel momento una comisión de investigación sobre esta temática, auspiciada en aquel momento de mi presencia, ¿no? Y bueno, pues dice que en esa época es cuando se constituyó La Arganza. Fundamentalmente hubo bastantes familias interesadas en este tema, porque bueno, se encontraban bastante desamparadas y bueno, pues como la vida misma, al final podemos decir que ya casi no vivimos de esto, pero echamos muchísimas horas en estos menesteres, ¿no? ¿Qué actividades realiza La Arganza y qué personas acuden a vuestra asociación? ¿Son las víctimas? ¿Son los familiares? Pues mira, fundamentalmente lo que hacemos es el asesorar, el informar, el investigar, el denunciar, el ayudar y el acompañar en las denuncias a personas de una cuestión que en un principio podía parecer a la gente que era una cuestión muy alejada pues a nuestro territorio, a Euskadi, y bueno, la gente se está dando cuenta que está muy cercana a nosotros, está muchas veces disfrazada de mil formas, pero que es la manipulación de la mente, pues lo llamemos como le llamemos, pues está muy metido en nuestra propia sociedad. Luego, lógicamente, la gente que se acerca a nosotros son fundamentalmente siempre los familiares, los amigos o amigas, gente relacionada del trabajo en torno a una persona, pues que se dan cuenta, pues distintas circunstancias que esa persona está cambiando muchísimo, en exceso, que pues a veces que rompe con la familia sin una cuestión aparente, y luego a veces pues por diversas circunstancias de personas que igual directamente han estado en un grupo y que quieren poner en antecedentes o denunciar unos hechos, o a veces cuestiones variopintas, ¿no? Desde una parte de la pareja o del matrimonio que está en un grupo y están por medio los hijos, y claro, pues al final pues uno de ellos se pone en contacto con nosotros porque ve que eso pues está siendo pernicioso en la educación de sus hijos. Y bueno, pues la verdad que hay mucha casuística bastante variada. ¿Hay más sectas de las que creemos en nuestro entorno? Mira, lo que sí nos estamos dando cuenta, y eso ya podemos decir ya de este mismo instante que estamos hablando ahora mismo, en las ondas, más que grupos determinados, lo que sí estamos dándonos cuenta es que cada vez hay más necesidades en las personas, una necesidad imperante de búsqueda de valores, búsqueda de, como dirían algunos, de un diamante en oro en bruto que nos sirva de guía, y lo que ocurre es que cada vez hay más personajillos, grupos, institutos, cualquier denominación puede servir para gente embaucadora que con distintas variantes lo que está haciendo es, por un lado, un proceso de manipulación psicológico de nuestra propia personalidad, lo que siempre se ha denominado lavado de cerebro, una comida de coco, como se suele decir popularmente,
y que no va tanto en que seamos inteligentes o no seamos inteligentes, sino que, bueno, los afectos, los sentimientos, que es lo común a los seres humanos, es por donde ellos atacan y es por donde ellos nos desembolsan el bolsillo y sobre todo nos dejan un poco como plenos autómatas, ¿no? De hecho, recientemente víctimas de centros terapéuticos comparecían ante el Parlamento Vasco para denunciar esta situación, ¿no? Claro. Que llamándose centros terapéuticos había detrás, en algunas ocasiones, algunas sectas. Pues sí, en algunos casos, con esta denominación hay grupos sectarios que, para que nos entendamos, pues no se presentan, lógicamente, como la secta que te va a comer el coco o la secta tal, sino que son grupos que, bueno, tienen legalizados institutos, por ejemplo, de desarrollo del potencial humano, o institutos diversos con distinta denominación, o centros terapéuticos con la palabra terapéutico, que parece ser que cualquiera puede ser terapéutico, y que de una forma u otra, pues, instruyen, promueven, intentan o dicen capacitar a la gente en torno a supuestas nuevas terapias, nuevas psicologías, y en el fondo lo que son es, como antes he dicho, unos embaucadores, pero lo peor de todo es que están jugando con la mente de las personas. Eso es un problema y es un delito contra la salud pública. En ese sentido, en el Parlamento Vasco presentamos no solamente una iniciativa, sino un informe detallado. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que eso ha tenido una repercusión muy importante a nivel parlamentario y sobre todo en los medios de comunicación. Y luego, de hecho, pues también ha tenido repercusión en algunos grupos, en algunos centros, que nosotros no hemos nombrado, no hemos señalado con el dedo, pero sí se han sentido aludidos y nos han llamado pues por una cuestión muy clara, porque se ve que empiezan a hacer aguas o la gente de repente se ha encendido la bombilla roja y es una cuestión de prevención, ¿no? Entonces ahí ¿qué es lo que ocurre? Que claro, con la palabra terapéutico, con este tipo de nuevos procesos, nuevas terapias, al no estar regulado, pues hay centros, hay grupos, hay gente diversa y variopinta que podemos decir que van de psicólogos por la vida, de fisioterapeutas por la vida y no son nada de ello. Con lo cual, pues el gasto que pagamos en estos lugares es un dinero que, bueno, pues como decir, que va al agujero y lo peor de todo es que ante un problema y ante una situación no podemos ir a pedir amparo ante nadie. Y normalmente suelen ser grandes cantidades de dinero, ¿no? Porque parece ser, ¿no? Como que se le da más prestigio si se paga más, ¿no? Y la gente incluso lo paga. Claro, la gente paga, pues por luego? ejemplo, pues 60 euros, hasta 70 euros a la hora. A veces, bueno, pues uno va, por ejemplo, supuestamente a hacer una relajación o una terapia, o bueno, más que terapia, un masaje terapéutico, y ese masaje terapéutico al final te empieza a preguntar de lo bueno y divino de tu vida, ¿no? A fin de cuentas, inconscientemente empiezas a explicar todos tus pros y todos tus contras, y a partir de ahí empiezan a sacarte, es decir, a exprimirte toda esa problemática, y de un momento dado, puedes decir que te explotan contra la cara para utilizarla en tu contra y a partir de ahí crearte una dependencia hacia ellos, ¿no? Esto es lo que ocurre, que aparte de no ser profesionales de la psicología ni del ámbito sanitario, es un problema muy grave porque en este caso sanidad, en este caso Osakidetza, pues parece ser, de hecho no da todas las, ese tipo de permisos que se han dado o se están dando no tienen todas las garantías que se debiera, porque hay una cuestión muy clara, es decir, uno vaya donde vaya, a un sitio público o privado, en primer lugar, si tiene un servicio, tiene derecho a tener un recibo del servicio que ha amparado. Por ejemplo, me estoy acordando de un caso de una persona que nos ha comentado que como, bueno, pues necesitaba tener más que un informe, unos recibos que iba a ese lugar porque le podían ser útiles, en este caso, para una cuestión, pues creo que de sanidad, no me acuerdo exactamente, ¿no? O para una denuncia, no sé exactamente. Pero claro, si tú no tienes un recibo, pues es como si no hubiese existido en ningún lugar. Segundo lugar, al no tener ningún recibo, estos centros, estas personas, pues ese dinero no declaran a Hacienda, así de claro. Y estamos hablando de grandes cantidades. Como ves, el tema es bastante variado. Estamos hablando de grupos, ¿no? Pues que ofrecen ese apoyo psicológico, que ofrecen una terapia, pero no es el único tipo de sectas que hay, porque supongo que la tipología será bastante amplia. Pues claro, lo que estamos hablando son de nuevas formas
que nuevas formas de sectarismo, nuevas formas de manipulación de la psicología. Está lo que de otra forma, pues un poco a nivel de retazos podemos hablar de también de algo muy novedoso que se está dando en Euskadi, que son lo que se denomina células de la abundancia. No voy a explicar porque si no nos volveríamos un poco todos un poco locos, pero las células de la abundancia es lo que antaño se denominaba o se comentaba que eran las pirámides de inversión piramidal, ¿no? Es decir, una forma de inversión económica que antes se hacía en gran masa y ahora se hace en petit comité. El tema es que una persona dona 10.000 euros a otra persona a otra persona, bueno, en resumidas cuentas. El tema es que a través de ese dineral ahora mismo se disfraza ese tipo de inversión como una forma de encontrar amistades. Fíjate cómo estamos jugando ya con el tema, como una forma también de crear una terapia. Bueno, tema muy grave porque es que encima se está vendiendo de esa forma, ¿no? Y a través de, por ejemplo, de Wikipedia, ¿no? Que es ese diccionario, podemos decir, que tenemos en Internet, pues uno pincha células de la abundancia y puede saber exactamente cómo funciona. Eso se está dando ahora en casas particulares, no más de 8 personas. Lo que antes he comentado, pues también. Es decir, y luego, aparte de todo este tipo de situaciones como muy novedosas, pues están los clásicos grupos diversos y variopintos con distintas denominaciones que, bueno, pues que hay bastantes. En el caso de Euskadi, pues a través de la página web de largancha.org, pues ahí tenemos un listado de grupos. A veces la gente nos dice, bueno, pero este grupo es sectario, no es sectario. Bueno, nosotros no somos quienes ponemos etiquetas. Lo que sí también dejamos bien claro que la denominación de secta no es algo que se puede entender como peyorativo, negativo o cualquier adjetivo, sino que es una actitud. Entonces la actitud es lo que antes te he comentado, la actitud está en grupos determinados y en este tipo de nuevas formas de sectarismo que se están dando, ¿no? Y de manipulación. Decías que una secta era una actitud, ¿no? Pues una actitud que promovían a las víctimas o a los seguidores, pero concretamente, ¿cómo se puede definir una secta? ¿Cómo se dice esto es una secta? Pues mira, cuando hay una persona, un grupo, una entidad que en un principio te dice que no te pide nada a cambio, pero directa o indirectamente o de forma muy superflua, muy difuminada, te empieza a plantear hechos, por ejemplo, de que los de fuera, tus familiares, los demás no nos comprenden, nosotros tenemos la verdad absoluta, nosotros somos todo para ti, tienes que dejar el trabajo, tienes que dejar la familia, que de una forma también te están planteando el que no tienes que ser crítico con ellos, ni en todo caso con el mundo exterior siempre, no con ellos, que tienes que ser muy sumiso, que tienes que casi, como se dice popularmente, comulgar con ruedas de molino, que de una forma u otra son como bastante dictatoriales, bastante autoritarios, que ese tipo de actitud inquisitorial, eso es lo que se denomina una secta. Cuando te coarta la libertad, a veces cuando hablamos de sectas, nosotros no hablamos de credos, porque el credo es un variopinto. Estamos hablando de actitudes que te encorsetan en tu propia vida, que no te dejan ser libre, que te piden una sumisión absoluta, que te hipotecan la propia vida tuya, la de tus familiares, que hipoteca, por ejemplo, la de los niños y las niñas en su propia educación, en grupos determinados que existen en Euskadi, que, bueno, pues que los niños no están escolarizados. Ellos dicen que no están escolarizados porque pueden ser contaminados por el exterior, pero bueno, pues contaminados. Ellos también se están contaminando porque encima no solamente se están contaminando, sino que se están hipotecando su propia vida. A veces hablamos de grupos, por ejemplo, de lo que estoy hablando, para hablar en propiedad, hablamos de un grupo que se denomina las 12 tribus, que está en el ámbito en la zona del Bidasoa y en la zona del Monte Uría de San Sebastián, un grupo que ha sido investigado bastante, ha habido denuncias, hay hechos constatables de maltrato infantil, el tema de la no escolarización. Bueno, ahí empezaríamos y no acabaríamos. Y por lo que sea, pues nadie actúa. Nadie actúa cuando nosotros sabemos perfectamente que los niños que existen en Euskadi tienen derecho incuestionable a educarse, a ser educados, tienen un derecho incuestionable a vivir con los otros niños, a relacionarse con otros niños, tienen un derecho al juego, cosa que no existe.
Entonces parece como a veces nos fijamos en películas o en situaciones de la vida real en Afganistán con los talibanes, pero a veces tenemos grupos muy cercanos a nosotros que, bueno, pues que actúan también de forma bastante talibán en el ámbito de educación, en el ámbito de la mujer y sobre todo en el ámbito de los derechos civiles de las personas. Y eso es aquí de la cuestión. Entonces, cuando hablamos de grupos sectarios es una cuestión que tenemos que amoldarla al tiempo actual, al año 2008. La imagen que intentamos nosotros un poco cambiar en la sociedad, en este caso vasca, de Euskadi, es que esa imagen que todos podemos tener de secta no tiene que ver nada con la actual, es una imagen de hace 20 años casi. Entonces ahora los grupos sectarios, la gente está muy mezclada. Mira, te voy a dar un caso muy concreto, directo, de hace poco. Una persona nos escribió, nos dijo, mira, en la página web del Ministerio de Cultura en España aparece dentro de los grupos que promocionan el año intercultural un grupo que es el Partido Humanista. Bueno, pues el Partido Humanista o Movimiento Humanista o todas las denominaciones que tiene este grupo es un grupo tipificado como tal, de grupo no solamente sectario, sino destructivo, que en países, por ejemplo, de América Latina, en Chile más concretamente, en Argentina, pues a veces ha tenido ciertos ramalazos de ciertas connivencias con grupos dictatoriales o con los militares, que está muy disfrazado y que, por ejemplo, pues bueno, pues les han dado, como se dice, al Ministerio de Cultura, se han metido ahí en este año intercultural. Por ejemplo, me estoy acordando en la fundación que auspicia y preside el señor Mayor Zaragoza, que concretamente en Euskadi pues a veces tiene relaciones ya y participa, por ejemplo, en Locarri, no sé si ha participado en Locarri, pero en Baketic creo que también ha participado. Pues nosotros, por ejemplo, sabemos, no solamente de buena fuente, sino que a veces esa fundación, no sé si consciente o inconscientemente, a veces ha dado beneplácito o credibilidad a grupos sectarios como Brahma Kumaris, que poco tienen que ver con la paz y sobre todo sí muchos que tienen que ver con el sectarismo. Es decir, lo que quiere decir es que este tipo de grupos se incrustan en lo más alto que pueda existir para dar credibilidad. Y lo que quiere decir es que esa credibilidad a veces es perniciosa para entidades que tienen un buen hacer y un buen sentido y un buen proceder y camino, y a veces estos grupos lo que hacen es incrustarse en este tipo de movimientos o este tipo de alternativas o de procesos del tipo que sea, para a veces, no sé si para desviarlos, pero sí para utilizarlo para otros menesteres igual ajenos al lugar que están, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que este tipo de grupos están cada vez más, por ejemplo, en Francia se descubrió que había grupos sectarios que estaban muy metidos ¿cómo diría yo?, en la auténtica columna vertebral del sistema político, del sistema social, en Alemania y en Chile. Es decir, que a veces hay grupos que están muy metidos en cuestiones que dices, bueno, claro, si nadie dice nada y nadie plantea nada, pero que es preocupante, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, esto antes que he comentado, nosotros tuvimos una información y además fue cierta. Hubo un encuentro, por ejemplo, por la paz en el mundo, bueno, pues por la paz en el mundo todos estamos de acuerdo, en Madrid, que estaba el señor concretamente el señor Mayor Zaragoza, estaba el abogado Gabriel Walker, había distintas entidades de movimientos por la paz, pero ya te digo, insisto, estaba Brahma Kumaris, que es un grupo sectario a la vieja usanza, que yo pregunto que qué demonios tiene que estar ese grupo ahí, cuando lo único que estamos dando es una credibilidad que no se le merecen, cuando puede degenerar y puede contaminar, esto sí que sería la palabra, un buen sentido o una buena causa, como es la causa de la paz mundial, ¿no? Uh-huh. Y el tema es muy grave, ya te digo, porque en otros países pues se está comprobando. Y te he dado ese caso, te he dado el caso, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, cómo están metidos. Seguramente en el Ministerio de Cultura o nadie se ha enterado que ese movimiento, pues el movimiento humanista tiene ese tipo de connotaciones, o otros casos que también ha habido internacionalmente y que, por ejemplo, me estoy acordando del Ministerio Internacional, que en la revista concretamente de América Latina, la Amnistía Internacional, en la contraportada aparecía un reportaje
de una entidad que supuestamente era como, no eran Reporteros Sin Fronteras, pero era como una entidad de reporteros, no sé exactamente cómo se denominaban, y bueno, pues descubrimos concretamente que detrás de esa entidad, que posiblemente fuera legal, había un grupo sectario que, claro, pues a fin de cuentas los de Amnistía Internacional fueron jope, ¿sí? Que son muy astutos para meterse, y eso lo utilizan como forma de acreditarse. A veces hay una técnica, y te comento así, acabando con este tema, de utilizar gente conocida, en un momento dado le sacan a uno la foto, y luego esa foto le utilizan ellos indebidamente. A veces hay personajes muy importantes a nivel internacional que no es que amparen la secta Moon o la Iglesia de Cienciología o grupos de esta índole, sino que en un momento dado alguien apareció por ahí, le pidió un autógrafo y sacaron la foto. Es decir, el tema es, como ves, bastante variopinto, pero grave por las connotaciones que tiene de estos grupos que lo utilizan luego indebidamente. Y el tema es eso, es preocupante por el hecho de que en cualquier medio, en cualquier lugar, tú comentabas, pues Amnistía Internacional o pues en páginas del Ministerio, que bueno, que al final es eso, ¿cómo no vas a confiar, no? Claro. Si están ahí publicitados, ahí haciendo claro, su promoción. Claro, tú das cuenta que luego ellos lo utilizan y dicen, no, mira, oye, jope, si yo estoy en la página web del Ministerio de Cultura, claro, ahora nosotros tenemos que hacer, pues como somos hacer otras cuestiones, pues tendremos que llamar al Ministerio de Cultura, la persona responsable del año intercultural, comentarle que esa página web, ese grupo, que sí habla de humanismo, pero humanista, pero que es que ese grupo no es un humanismo neutro, etéreo, sino que está relacionado con el movimiento humanista, y el movimiento humanista está relacionado con esto y tal. Cuando se enteren dirán, joder, nos han metido en embolado. El problema es cómo demostrar eso, ¿no? Porque, claro, es que al final de cuentas, eso tienes que demostrarlo, pues a veces Internet, por ejemplo, para esto nos está viniendo de películas, ¿no? Porque, bueno, pues hay no solamente páginas, sino que informaciones bien contrastadas que aparecen, y bueno, pues hay quien quiera ir lo puede aparecer. A veces, por ejemplo, nosotros hace un par de años, tuvimos una situación parecida, muy cercana en Estella, hubo un encuentro interreligioso, pero que a veces interreligiosos ahí mezclaban lo que era religioso, como a veces se suele decir popularmente, churras con meninas. Y ahí, pues había de grupos religiosos, había grupos sectarios, grupos de la índole que antes se comentaba al principio, era un auténtico batiburrillo. Bueno, pues les metieron embolado al Ayuntamiento de Estella, y no solamente les subvencionaron a los gobiernos locales, sino que consiguieron inclusive tener una subvención de la Comunidad Europea a través de agricultura. No sé qué demonios se tenía que ver en ese tema, pero bueno, lo consiguieron. Sí, me refiero que los grupos de esta índole son muy astutos para penetrar y para engatusar a quien sea. De hecho, creo que queréis constituir un observatorio, ¿no? Para intentar, ¿no? Unir fuerzas y que, bueno, pues que al final se pueda controlar mejor todo este tipo de grupos. Claro, porque esto, por ejemplo, un observatorio sobre actitudes sectarias, bueno, tiene distintas denominaciones en Europa. Por ejemplo, en Francia lleva ya muchos años y es un observatorio en el cual son partícipes, es una comisión interministerial, y son partícipes de los distintos ministerios franceses. Y de hecho ellos creo que lo denominan observatorios sobre derivas sectarias o algo así. Bueno, entonces el tema, la denominación es lo de menos. La cuestión es que tiene que haber un observatorio, tiene que haber un ente al nivel de todo el Estado que vigile, por un lado, el que no haya ese tipo de derivas que pueden ser perniciosas para la salud mental, como hemos comentado al principio, que pueden ser perniciosas para los derechos civiles, que puedan proteger los derechos inclusive de los adeptos a esos grupos, que en un momento dado, pues si ven que ahí no se actúa como se debieran, puedan denunciar y se pueda, bueno, pues dirimir conflictos o situaciones, y sobre todo, pues el que también se investigue, se proteja, se prevenga, y bueno, fundamentalmente con lo que son la Carta de los Derechos Humanos, pues este tipo de grupos actúen de forma legal, no solamente legal, porque son legales, o pueden estar legales, sino como cualquier ciudadano, es decir, a cualquier ciudadano de a pie, si actuamos en nuestra familia internamente de una forma pues no debida de forma democrática o no debida a los derechos civiles, pues seguramente que no solamente se nos vigila, sino que les actúa. Entonces, en este caso, cuando hablamos de este tipo de colectivos también, ¿no? Entonces, eso existe en Europa desde hace muchos años. En Estado español no existe y pretendemos que exista. Sabemos que en este caso el nuevo gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, está por la labor. Ahora nosotros vamos a tener un encuentro que lo auspiciamos desde Euskadi, pues posiblemente antes del pleno verano, antes que acabe el mes de junio, lo haremos en Madrid por cuestión geográfica, porque claro, nosotros también auspiciamos una asociación que se llama Redune. Quien nos está escuchando es redune.org, es una auténtica página web ya para todo el Estado, que de hecho recibimos también muchas entradas desde América Latina, y a partir de esa página y a partir de esa entidad, que es parecida a nivel de toda España, pues ya tenemos una configuración de asociaciones y sobre todo de personas de todo el Estado, y a partir de ahí vamos a empezar ya a trabajar o plantear al Ministerio, en este caso de Justicia, al ministro señor Bermejo, y a partir de ahí pues concretar esta entidad y sobre todo también concretarla al momento actual. Posiblemente no tenga que tener la misma función o el mismo camino que ha seguido otros países europeos, porque como muy bien he comentado, podemos hasta la fecha, este momento, he hecho un poco variopinto forma de ver cómo está este tipo de actuaciones sectarias, y habría que entrar no en aspecto, vamos a decir, religioso, sino en aspecto mucho más amplio, ¿no? Todo ese tipo de circunstancias que se están dando de manipulación psicológica, con todo lo que deriva y origina de conflicto en las personas, y a partir de ahí, pues les digo, es un trabajo bastante amplio. A fin de cuentas estamos haciendo nosotros todos los deberes, pero yo creo que va a llegar a buen puerto. Entonces, por eso empezamos en esta legislatura a nivel político desde el principio, y no vamos a dejar el tema hasta que consigamos en esta legislatura que esto no solamente se constituya, sino que, bueno, pues se lleva a cabo. Es decir, que pueda tener también un equipo de psicólogos. A nivel de este tema se puede trabajar en el Consejo General del Poder Judicial, porque el tema es, ya te digo, el tema es muy amplio y hay situaciones de desamparo en los derechos humanos de las personas que están, es decir, adheridos o encorsetados en estos grupos, y el tema es pues de mucho cuidado. Y es que existen vacíos legales, ¿no? Porque en el Código Penal no está tipificado, ¿no? Claro, en esta cuestión aquí hay un tema bastante amplio. En el Código Penal sí que se habla de que, no me acuerdo exactamente qué artículo, pero sí se habla y se comenta de que cuando haya, aunque exista un grupo legal que, vamos a decir, que tenga una actividad X también legal, pero que utilice indebidamente o de una forma muy concreta lo que es la manipulación psicológica de las personas, eso se entendería como un delito. ¿Qué ocurre? Pues que aun y todo, aunque lo deja así un poco abierto, no se lleva a cabo. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta no de ahora, sino desde hace ya muchos años, que a niveles judiciales sí que empieza a haber ya algunos tipos de referencias y jurisprudencia y actitudes y resoluciones en este ámbito, pero se ve que se tiene un cierto miedo a nivel judicial de abrir esta caja de Pandora, porque en el momento que se abriera, pues es posible que muchas cosas que están ahí soterradas, escondidas, empezaran ya a florecer, ¿no? Y a aflorar. En el caso, por ejemplo, francés, en Francia sí que está tipificado en el Código Penal el delito de manipulación psicológica. A veces dice alguien, bueno, ¿y eso cómo se detecta? Bueno, chico, pues ¿cómo se haya llegado a detectar que una persona sea maltratada psicológicamente en el ámbito familiar? ¿Cómo se ha llegado a detectar el que haya mobbing en el ámbito laboral? ¿Cómo se ha llegado a detectar el que haya acoso escolar? Bueno, pues es decir, si a uno le hacen un daño físico en el cuerpo, eso lo vemos todos, pero es que hay un daño físico, pero en el ámbito mental, que a veces es tan fuerte o tan grave que el otro. ¿Que es difícil? Bueno, es difícil hasta que no empezamos a dañar en el tema, pero a nivel de peritaje, pues a nivel psicológico, todo eso de una forma u otra ya hay gente que se está especializando en este ámbito, y sobre todo que sí, claro que hay posibilidades de detectar, y sobre todo cuando hay hechos constatables de personas que al ir a un centro o a ir a un lugar o a ir a una entidad, pues
pues bueno, pues no solamente, no estamos hablando de que hayan cambiado de forma de vida, sino que les ha creado un perjuicio, por ejemplo, monetario, económico, les ha creado un perjuicio a nivel de herencia, ha habido un problema muy gordo que le ha afectado a su psicología, a su mente, en algunos casos. Claro, todo supone que hay que canalizarlo y hay que dar ese colchón que estamos intentando llevar a cabo. Ha habido situaciones que nosotros sabemos perfectamente que el origen de ese suicidio estuvo en el origen de que esa persona iba a un grupo determinado que hacía un tipo de terapias, hacía un tipo de ritos, hacía un tipo de situaciones que mejor ni hablar, y claro, eso al final le provocó ese tipo de suicidio. Ya te digo que es una cuestión más que de creencia, es una cuestión que son de grupos que amparados a veces en ilegalidades, actúan contra los derechos de las personas, encorsetan la propia libertad y crean auténticos problemas, ¿no? Precisamente vamos a hablar sobre estos adeptos, sobre estas víctimas. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Porque, por ejemplo, ahora recientemente en Francia, pues sabíamos que hay una gran preocupación por las sectas satánicas, que cuentan con 25.000 adeptos, unos 25.000 adeptos, sí, y el 80% son menores de 21 años. Exactamente, pues mira, en este tema, en Euskadi no se da, bueno, se han dado algunos casos muy pequeños, por ejemplo, en la zona de Durango, algo en la zona de San Sebastián, pero muy poco, porque además es un ámbito como muy reducido, muy clandestino, muy underground, que dirían algunos. En el caso, sin embargo, de grupos satánicos, donde más está dando en toda España, es en la zona de Valencia. En el país valenciano, Murcia, toda esa zona es impresionante. Nosotros en la página que te he comentado antes, la página web de redune.org, ahí tenemos un listado que aproximadamente pues de unas veintitantas o cerca de 30 grupos satánicos. Ahí sí que es más difícil de detectar porque se actúa muy a nivel clandestino y para que salga para que aflore algo de ellos tiene que haber habido algún tipo de delito en el ámbito de delito sexual o algún tipo de crimen o algún tipo de situación bastante escabrosa. Existe, pero bueno, sí que es verdad que igual puede tener bastantes similitudes con el caso francés. Nosotros no llegamos a estudiar, nosotros conocemos de gente que estábamos relacionados en este ámbito de otras zonas del Estado y que hayan estudiado un poco el tema este. Sí que es verdad que está bastante relacionado con gente joven y con gente, por ejemplo, que está en el ámbito de la música no rockera, pero sí un poco de música heavy metal, no sé exactamente qué tipo de música, muy relacionada con algunos grupos que tienen algún tipo de similitudes o filtreos con cuestiones satánicas. Ahí ya es verdad que ahí te pierdes, ahí sí que eso ya es ya más que de especialistas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad. Y más allá de estas sectas satánicas, ¿cuál es el perfil de esa persona que se introduce en una secta? Pues el perfil de una persona que se introduce en una secta es lo más variopinto. Siempre, como antes también lo comenté en un momento, no necesariamente tiene que ser una persona que sea muy culta, una persona que sea muy inteligente, una persona muy sabia, que vamos a decir que no le coman el coco. El problema es que hay siempre situaciones en la vida en la cual una persona, sea por cuestiones afectivas, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que un familiar pues ha fallecido, por cuestiones de depresión, por cuestiones de pareja, del tipo que sea, a veces hay situaciones que por distintas formas y distintos medios y por distintos canales una persona puede ser captada, en este caso, por este tipo de grupos. Entonces ahí es porque te captan no por tu inteligencia o por tu bolsillo o por tu economía, sino que en principio por lo que te captan es por los sentimientos y por los afectos. Ahí, pues lógicamente todos, seamos como seamos rubios, seamos morenos, seamos calvos, tengamos mucho pelo, tengamos mucho dinero, poco dinero, tengamos 40 carreras o seamos un albañil, todos tenemos sentimientos y todos tenemos afectos. Es ahí donde los grupos vamos a decir, te atrapan, ¿no? ¿Cómo te atrapan? Pues puede haber muchas formas, desde un cartelito que ves por la calle, de un cursillo de una historia cualquiera, variopinta, hasta un encuentro pues por alguien muy conocido, que alguien te dice que alguien lo ha dicho,
o a veces por libros. Hay, por ejemplo, ahora mismo se venden libros, porque claro, tiene una editorial muy potente, y hay libros en librerías, en kioscos, por ejemplo, que están auspiciados, ojo al dato, por la secta de la cienciología, y por ejemplo también por la secta de Oso, porque claro, la gente dice, yo me acuerdo de una compañera de trabajo, a mí Oso me gusta, muy bien, vale, pues bueno, te gusta, pero muy bien, pero ojo al dato que la filosofía, como tantas filosofías en la vida, hay bueno, malo, regular, pero por ejemplo la secta Oso y la secta concretamente la cienciología tienen unos resortes muy importantes editoriales, y ahora mismo están vendiendo libros. Es decir, me estoy acordando aquí mismo en Eguía, he visto aquí en San Sebastián, en algunas zonas también de Bilbao, pues he visto en algunas vitrinas de librerías libros, además con la editorial de esa cienciología, editorial dialéctica, en kioscos de estos que tenemos por las esquinas, de periódicos, pues con el seudónimo o la forma de la colección que puede ser de desarrollo humano, no sé exactamente cómo se denomina, la editorial es de Oso. Entonces, a través de los libros, que uno compra un libro como el que compra, pues yo qué sé, una lechuga, un pan, o una revista, o un periódico, uno lo puede comprar y puede ver algo interesante, pues lógicamente tiene que haber algo interesante, porque si no fuese interesante, no haría la persona el siguiente paso, que sería, uy, aquí aparece una parte de correos, aparece una página web, voy a escribir, voy a contactar. Entonces, a partir de ahí, es otra forma de contactar. Sí. Y por supuesto, a través de Internet, pues, es decir, cualquier grupo de esta índole que se precie, todos tienen su página web. Pero aquí ha habido un contrincante, un opositor que ha salido, y es que ante cada grupo sectario tiene sus ex-adeptos que desmenuzan, que desentrañan todos los entuertos de los grupos, con lo cual a veces sacan a lucir tantas informaciones que claro, que ahí ya no pueden cortar ese tipo de, no pueden censurar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros mismos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que a través de la página web, pues francamente es un servicio impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el auspicio del gobierno vasco y de algunas diputaciones, y a través de la página web y a través de divulgaciones, a través de cómics, a través de muchas formas que tenemos, pues estamos llegando a gente, a muchos lugares de Euskadi, y comprobamos que está siendo beneficioso para la gente. Comprobamos que está siendo beneficioso a la gente, en primer lugar, porque hace pensar a la gente, para que uno sea libre y autónomo de que no te engañen. Es decir, uno primero, antes de embarcarte en un barco, ver si ese barco a dónde va, quiénes son los tripulantes, quién es el capitán, y a partir de ahí uno ser también autónomo y crítico con las cosas. Y luego también, sobre todo, una forma también de no apuntarte a lo primero que encuentras, por muy novedoso que sea y muy bonito que sea, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que nos hemos dado cuenta que en el caso de Euskadi, a diferencia de otras zonas del Estado, pues bueno, pues claro, es una labor nuestra, pero también es una labor de mucha gente muy callada, mucha gente que está en el anonimato, mucha gente que también ha dado el callo en este tema, y sí que existe algo que ya no existe en otras zonas del Estado, y es que existe este tipo de colchón, este tipo de soporte también institucional, y que bueno, está viniendo muy muy bien para estas cosas, ¿no? De hecho, bueno, pues me estoy acordando de algunos pueblos de Euskadi que, bueno, pues por ejemplo ha habido ayuntamientos que se han preocupado por el tema, por situaciones que se estaban dando en sus comarcas o sus pueblos, y bueno, pues es una forma también de divulgar y de prevenir. A fin de cuentas, el tema sectario, podríamos decir que es, y no solamente nosotros lo decimos, sino que han hecho estudios muy rigurosos, otra gente a nivel internacional, es una forma de dependencia, lo mismo que un tipo de droga. Tú te creas esa dependencia psicológica y de repente te piensas que tienes la necesidad de hacerse un curso, un cursillo, un encuentro, de gastar no sé cuánto dinero en no sé qué historia y en no sé qué patraña. Y claro, al final te encuentras que la cuenta corriente está cero patatero, y sin darte cuenta, pues empieza a haber problemas con la familia. Es como la persona que le da la bebida o que le da la droga y al final no se acuerda de su familia. Pues es lo mismo.
Desde vuestra asociación, desde La Argancha, nos ofrecéis precisamente eso, esa información para no caer en estas sectas, en esos grupos que, bueno, pues que tienen detrás una filosofía un tanto dudosa, pero ya esas personas que han caído en las sectas, ¿cómo se puede detectar que una persona está introducida en una secta? Comentabas antes que había cambios de personalidad, pero ¿a qué te refieres concretamente? Pues ¿Cómo mira, cambios actúa? de personalidad fundamentalmente, casos concretos, pues por ejemplo, dejan la familia, rompen con la pareja, con el matrimonio de hace veintitantos años, cuando nunca ha habido ningún problema, no quieren saber nada del trabajo, de repente dicen que bueno, pues no sé, tienen cambios muy bruscos, ¿no? Y luego, sobre todo, no son conscientes de lo que están haciendo pasar a sus semejantes. Entonces, nosotros siempre cuando vienen los familiares, amigos o personas de su entorno, siempre les decimos es que, en primer lugar, que sepan, que sean ellos conscientes que lo que le está pasando a él no es consciente de lo que está ocurriendo. Sois vosotros los conscientes de ese tipo de situación. Les damos un tipo de pautas de que, por ejemplo, que no rompan ese vínculo, porque siempre el grupo sectario o estos grupos, estas personas o estos centros o este tipo de historias que antes he comentado, lo que pretenden es atraerles hacia sí mismos y utilizarlo para beneficio propio vía económica de saqueo de su cuenta corriente, en algún caso de su patrimonio, en otros casos de utilizarlo como persona, como mano de obra barata. Es decir, hay muchas formas, ¿no? Y entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer es, o lo que nos planteamos es que sigan manteniendo ese vínculo afectivo, porque siempre los grupos lo que pretenden es romper el círculo afectivo y ser ellos los que les dan afecto. Ellos también, los grupos, lo que pretenden siempre es que si hay una persona que ha entrado en un grupo de esta índole, pretenden que entre otra parte de la familia, que entre los hijos, que entren amigos, amigas. Entonces, claro, ese es el tema. Y claro, a veces es muy difícil cuando hay personas que llevan muchos años creyendo en nada, en el humo, en nada, absolutamente en nada. Simplemente que tiene una dependencia a un entorno que le ha ido dando cierta coba durante un tiempo y, a fin de cuentas, la necesidad que tenía ya parece que está cubierta en demasía, pero sin embargo le ha ido creando otras necesidades que no tienen que ver nada con su propia vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la forma de ayudar es una forma bastante dura, de mucho tiempo, supone una implicación de la familia, de los seres queridos. Generalmente siempre las familiares, cuando se dan cuenta, no es en el primer día o en los primeros meses o en los primeros momentos cuando esa persona está en el grupo, sino al cabo de muchos años o al cabo de un cierto tiempo, y de repente se dan cuenta y se han enterado que es que tuvo estas connotaciones. Claro, ya no venía el fin de semana a casa, dejaba a la familia, decía que iba a no sé dónde, ese tipo de cuestiones. Hombre, la verdad que en el transcurrir de todos estos años, desde las ganchas, sí que hemos conseguido bastantes personas que se dieran cuenta del sitio que estaban. Hemos conseguido bastantes casos y bastantes circunstancias y hechos de gente que ha dejado y ya se olvida de todo. Y luego, lo más importante, hemos conseguido también, porque ellos también lo han conseguido para todos, el que no se han quedado en la resolución de su problema, sino que se han puesto manos a la obra, y eso es la Argancha, un cómputo de personas, para que otras personas no pasen lo que ellos han pasado, ¿no? Y eso pues está pasando con el tema de los centros terapéuticos, gente que han roto las familias totalmente, gente que están en otro tipo de grupos y lo que quieren es que sus hijos o sus hijas en principio no vayan a esa entidad, o independientemente que vaya el padre o la madre, porque creen y tienen todo el derecho a decirlo, porque aunque estén divorciados, ellos mientras sean menores de edad, los hijos y hijas tienen derecho a tener una educación amplia, una educación plural, una educación democrática, una educación que en valores y sobre todo que no les encorsete y les hipoteque la vida. Ya te digo, yo podría a veces, no sé, y si quieres me descubro ante vosotros, es una situación que al final, a veces la gente me comenta a mí, nos comenta a algunos de nosotros, ¿cómo es que estáis metidos en este berenjenal? Y les decimos, pues mira, esto es como un día que nos metemos en una cueva a descubrir algo y empezamos a entrar en la cueva y empezamos a descubrir cosas ocultas, cosas graves, cosas peligrosas, pero también cosas maravillosas, que era
que había gente que estaba padeciendo, sufriendo, y querían que otras personas no sufrieran, ¿no? Y nos dimos cuenta y descubrimos que era un submundo dentro del mundo de los que habitamos todos, un submundo paralelo al que tenemos todos, un submundo de, voy a decir, justicias paralelas, entre comillas, aunque hay grupos que están amparados y son legales, actúan de forma delictiva. Nos dimos cuenta de que era un amplio espectro de personas, de situaciones que nadie se acordaba de ellos, nadie se acordaba de ellas, y sin embargo nos dimos cuenta que en otras zonas de Europa, en este caso de Europa, pues era un tema ya bastante trabajado, bastante elaborado, que tenía un soporte, por ejemplo, de los colegios de psicólogos, de los colegios de derecho, de gente importante de la sociedad, de la política, porque cuando se hablaba de estos grupos se daban cuenta que había grupos que, por ejemplo, pues atacaban los propios pilares de la Constitución. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso alemán, con lo que supone Alemania. En Alemania, por ejemplo, la Iglesia de Cienciología está tipificada tal cual como algún grupo neonazi. ¿Por qué? Por esa connotación. Por ejemplo, en el caso de la Cienciología, en el caso en España ahora es legal. Es curioso que se haya legalizado una entidad que de religioso no tiene absolutamente nada. Es simplemente una entidad que se llama Iglesia, que se llama Cienciología, pero que lo único que se dedica es a promover cursos de capacitación personal, y con un gasto impresionante. Es decir, que eso no es iglesia, es como, vamos a decir, como la Iglesia Católica o yo qué sé, el obispado o una parroquia de un pueblo, en vez de abrir las iglesias para la oración, pues se dedicara a dar cursos y sobre todo a cobrar. Por eso que a veces este tipo de grupos supuestamente religiosos, otra forma de detectarlos es cuando lo que te piden a cambio es el dinero, y no te piden el compromiso con el ser humano o con causas perdidas, como dirían algunos, ¿no? Entonces nosotros por eso descubrimos que había y sigue habiendo un amplio espectro de gente necesitada en ser ayudada, y bueno, pues eso francamente nos engrandece como personas y nos enriquece, sobre todo sin nada a cambio, simplemente por el encontrar con otras personas que necesitaban ese tipo de ayuda. Y las víctimas estas de las que estás hablando, que necesitaban ayuda, ¿qué es lo que os dicen? ¿Cómo consiguieron lavarles el cerebro? ¿Cómo fue ese proceso una vez para...? Pues el proceso, ya te digo, es fundamentalmente a veces muy difuso. Empieza de forma muy difusa, pues a raíz de, pues yo te digo, pues un fallecimiento, cualquier circunstancia. A veces nosotros, por ejemplo, hemos llegado, ahora mismo no sé, pero hubo un tiempo que, por ejemplo, hablamos, y siempre quiero hablar en propiedad y con la verdad por delante, pese a quien pese, los testigos de Jehová, yo me siento cristiano y yo reniego y niego a la mayor que ellos se denominen testigos cristianos, se pueden denominar testigos de Jehová. Ellos son legalizados, están legales. Ellos, por ejemplo, a mi entender, utilizan indebidamente, de forma manipuladora, el Evangelio. Pero lo peor de todo es que, ahora no sé, pero hubo una época que, y eso nosotros no solamente lo detectamos, sino que hubo gente que lo dijo. Claro, tú denuncias eso y bueno, ante eso denuncia, se cae porque no tiene sentido a nivel judicial. Utilizaban las esquelas de los periódicos y esquela que había, pasaban por esa casa o dejaban en el buzón un folleto de testigos de Jehová. Es una forma muy curiosa, muy difusa, también muy directa, muy de tocarte el corazón, de captar, de adoctrinar, ¿no? Entonces, esas son las formas variopintas de cazar al personal, pero sobre todo las situaciones de, por ejemplo, personas que están pasando una mala época y que en un momento dado pues ven un cartelito que se da un curso de yo que sé, historia, que supuestamente parece que va a ser beneficioso. Es decir, que hay muchas formas de ser captado. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad ante esta realidad? Pues mira, en principio, como tantas cosas en la vida, es informarse. Informarse, que es una realidad imperante, es una realidad que cada vez va a más. De hecho, nosotros constatamos, no en el ámbito de Euskadi, pero sí en otras zonas del Estado, que a través de grupos que vienen de América Latina, con la inmigración no tiene nada de malo, no digo nada de todo lo contrario, sino que a través de esa inmigración vienen grupos bastante fundamentalistas,
porque de hecho algo que está constatado en América Latina es que en este caso el Vaticano en su momento pues quitó de un plumazo la teología de la liberación, con lo cual siempre la he compartido yo. Ahora, sin embargo, esa gente necesitaba, bueno, pues podemos decir, una guía, y de ahí empiezan a venir grupos bastante peligrosos. Hay un grupo que se llama Vivir en Gracia, que de hecho, bueno, pues francamente, lo último que sabemos es que ya en Madrid ha estado ya su promotor, que es un puertorriqueño, y yo creo que francamente en los próximos, no sé, años, no sé, pero próximos meses van a empezar a salir, no solamente a la palestra, van a empezar a salir cuestiones bastante graves, porque estamos hablando de cuestiones de grupos muy fundamentalistas, y seguramente que entonces la gente va a empezar a ver, como se suele decir popularmente, las orejas al lobo. Y luego, sobre todo, cada vez mayor compromiso institucional y político en este ámbito. Insisto, no estamos hablando de creencias, estamos hablando de actitudes que van contra los derechos humanos, y que es importante amparar a estas personas que padecen, que son víctimas de estos grupos. Es importante sobre todo amparar a los niños y a las niñas, porque hay muchos niños y niñas que están sus padres dentro de estos grupos y les están hipotecando su propia educación y su propio porvenir. Eso, de hecho, en Francia, que hay un estudio muy riguroso, pues nada, hace un par de meses salió más de 60.000 niños relacionados con grupos sectarios. Y bueno, pues ahí lo que antes he comentado aquí en Euskadi, pero en el resto del Estado hay grupos que francamente muy graves, cuestiones muy graves. Y luego, sobre todo, bueno, pues lo último sería el que se pudiera llevar a buen puerto esa constitución del Observatorio sobre Derivas Sectarias en el Estado español, y que sirva para, por un lado, para la prevención de todo lo que he comentado, y sobre todo para estar al mismo nivel, por lo menos, de lo que en Europa se está realizando ya desde hace casi 20 años. Cosa que en este país, bueno, pues se ve que nos hemos preocupado de otros menesteres. También es verdad que no ha habido hechos graves como ha habido en Europa, pues de suicidios colectivos, de cuestiones muy gordas, que al final eso hizo que se llevara a cabo un tipo de política preventiva, un tipo de cuestiones a este nivel. Pero ya te digo, con lo que viene fundamentalmente de América Latina, pues yo creo que eso, con lo que ya tenemos, que empieza ya a pulular a otros niveles, creo que ya son los suficientes condimentos de esta ensalada, valga la expresión, que van a hacer ver que lo que algunos que parecíamos o los tomaban un poco como chalaos, pues estábamos en el buen camino, no por nosotros, sino porque las víctimas en un día X salieron de ese agujero y empezaron a decir que, ojo al dato, que había un submundo debajo nuestro que no solamente era peligroso, sino que se estaba atentando contra su propia vida y sus propios derechos. Y sobre todo, ante todo esto, información, ¿no? Una información que pueden encontrar en vuestra página web, en la página de La Argancha, que es laargancha.org, pero también pueden llamar a unos teléfonos, ¿no? Exactamente, ahí hay un teléfono, hay una página web, ahí hay un correo electrónico que utiliza mucho la gente, y cualquiera que nos ha escuchado o que me ha escuchado, bueno, pues sabe que con toda la discreción del mundo, pues ahí pues nos puede llamar, nos puede escribir, y estaremos dispuestos, y como estamos siguiendo todos los días, dispuestos a ayudarle y a explicar a veces por qué pasan estas cosas a algún familiar, ¿no? A veces eso es lo que más les llama la atención, ¿no? Bueno, pues Juancho Domínguez lo tenemos que dejar aquí. Ha estado con nosotros el presidente de La Argancha, esa asociación vasca contra las sectas. Juancho, muchísimas gracias por haber estado. A vosotros. Y antes de finalizar, recordaros que tenéis 2 vías para poneros en contacto con nosotros. Están las www.eusko-ikaskuntza.org o nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.
Música